Hola muchachos, soy el profesor Cristian y hoy día vamos a analizar este problema en donde se requiere encontrar la estabilidad en lazo cerrado por medio del análisis en frecuencia. Bien, tenemos entonces un sistema de control en la cual está dado por una función de transferencia del proceso que es de primer orden, que además tiene incorporado un retardo de transporte o retardo temporal, GDC, que es el controlador, que sería una ganancia, y HDS, que sería la función de transferencia de la retroalimentación o la del sensor, que estaría dado por 1. Además, la ganancia en este caso sería 12. Partimos entonces. Determinamos entonces la función de transferencia del lazo, la cual sería G de 0, HDS por GDC por GDP, la cual estaría dado de forma equivalente por 12 e elevado a la menos 2s dividido s más 10. Tenemos que primero determinar el equivalente en el dominio de la frecuencia de esta función de transferencia. Pero vamos a revisar primero que nada la expresión del retardo temporal en frecuencia. ¿Cómo quedaría entonces? Aquí lo vamos a determinar. Entonces aquí notamos en frecuencia. Tenemos que el retardo temporal o retardo de transporte estaría dado por e elevado a la menos t sub d por s, variable de Laplace. Entonces aquí anotamos como e elevado a la menos t sub d de s, la cual la vamos a pasar al dominio de la frecuencia, igualando a s a j omega, quedando como e a la menos t sub d de j omega, en donde este término es semejante a la expresión de Euler, que sería una magnitud e elevado a la más menos j por un ángulo. Si hacemos términos semejantes con estos términos, sería de la siguiente manera. R, que sería la magnitud, para el retardo temporal entonces sería 1 la magnitud. Y para la fase o el ángulo, quedaría como menos t sub d de omega, quedando con una unidad de radianes. Entonces aquí notamos radianes. Pero si queremos pasarla a grados esta fase del retardo temporal, quedaría dado como menos t sub d de omega, multiplicándolo entonces por 180 y dividirlo por pi para que finalmente esta fase quedaría dado en grados. Con esto ya podemos pasar ahora toda la expresión de la función de transferencia del lazo al dominio de la frecuencia. Entonces aquí colocamos expresando g0 de s, función de transferencia del lazo, en el dominio de la frecuencia. Entonces ahí colocamos de la frecuencia. Entonces decimos que Laplace es equivalente al dominio de Fourier j omega. Acotamos el dominio. Entonces aquí empezamos la evaluación y sería g0 de j omega es igual a 12. Aquí colocamos la magnitud, que sería 12 por e elevado a la menos 2 j omega y dividido por j omega más 10. Entonces aquí colocamos j omega más 10. Antes de continuar, destaquemos cómo están las coordenadas de cada una de las expresiones. Entonces primero destacamos ahí el 12 y el j omega más 10, los cuales estos dos estarían en coordenadas rectangulares respectivamente, dado que el 12 es solamente parte real y el j omega más 10 sería parte imaginaria más parte real. Por lo tanto aquí colocamos coordenadas rectangulares. Ahora destaquemos el retardo de transporte o retardo temporal. Esta expresión estaría directamente en coordenadas de exponencial compleja. Entonces aquí vamos a anotar exponencial compleja.
Entonces ahora vamos a transformar todo a la exponencial compleja. Tenemos entonces el 12, como es solamente parte real, quedaría su magnitud como 12 y su fase sería como arco tangente de 0 dividido 12, parte imaginaria dividido la parte real. La exponencial compleja la vamos a dejar en la misma coordenada que acabamos de definir. Por lo tanto la dejamos como e a la menos 2j omega. El denominador sería su magnitud respectiva y e a la j arco tangente de la parte imaginaria dividido la parte real. Entonces con esto quedan todos los términos en exponencial compleja definidos respectivamente. Entonces inmediatamente antes de continuar decimos que el arco tangente de 0 dividido 12 sería inmediatamente 0 grados, que sería la fase de 12. Bien, agrupamos entonces todo lo que es magnitud y todo lo que es fase respectivamente. Entonces sería la magnitud, quedaría como como 12 dividido raíz cuadrada de omega más 10 al cuadrado. Todo esto multiplicado por e a la j de la fase, que sería 0 menos 2 omega, pero ojo, aquí lo voy a dejar todo en grados, 180 dividido pi, menos arco tangente de omega dividido por 10. Entonces aquí voy a anotar respectivamente que como está todo lo demás en grado, la fase del retardo temporal la voy a dejar también expresada en grados. Por lo tanto, le voy a colocar se expresa en grados. Bien. Con esto ya voy a darle una etiqueta a cada uno de los términos. Por lo tanto, voy a reescribir la expresión para hacer la agrupación final. Voy a escribir primero la magnitud como tal. Entonces aquí digo ya 10 al cuadrado e a la j de la fase, que quedaría menos 2 omega por 180 dividido pi menos arco tangente de omega dividido 10. Entonces aquí voy a destacar primero que nada lo que es la magnitud y voy a anotar aquí una etiquetita para que no nos olvidemos que lo que es la magnitud dentro de esta expresión. Entonces ahí sería magnitud, y esta es la magnitud de g de 0 de omega, que sería la función de transferencia del lazo expresada en Fourier. Y también voy a destacar lo que es la fase. Entonces ahí voy a destacar lo que es la fase. Y ahí le voy a dar también una etiqueta. Voy a colocar fase, que es la fase de la función de transferencia del lazo expresada en Fourier. Bien, teniendo esto listo, ya podemos pasar a analizar la estabilidad del sistema en lazo cerrado. Entonces aquí notamos estabilidad en lazo cerrado. Comenzamos primero por el margen de fase. Entonces aquí anotamos margen de fase y decimos que, bueno, primero que nada, omega lo evaluamos como omega CG, frecuencia de cruce de ganancia. Y decimos entonces, tenemos que encontrar una frecuencia de cruce de ganancia para cuando la magnitud del sistema sea igual a 1. Entonces aquí hago los cálculos y lo que me da respectivamente serían, voy a anotar aquí, sería 6,62 radianes por segundo. Esta frecuencia de cruce de ganancia la evalúo en la fase del sistema, por lo tanto sería la fase del sistema sería menos 2
omega CG, 180 dividido pi porque quiero expresar todo en grados, menos arco tangente de omega CG dividido 10. Y esto me da como resultado, si lo calculo, me da menos 73 grados. Entonces aquí noto menos 73 grados. Y el margen de fase estaría dado por 180 más el desfase o la fase del sistema a esta frecuencia, que serían entonces 107 grados positivo. Finalmente, pasamos a determinar el margen de ganancia. Entonces aquí notamos margen de ganancia. Y aquí tenemos que reemplazar omega por omega CF. Y tenemos que encontrar una frecuencia de cruce de fase para cuando la fase del sistema sea igual a menos 180 grados. Entonces anoto la fase del sistema evaluada en omega CF, menos 2 omega CF por 180 dividido pi, todo en grados, menos arco tangente de omega CF dividido por 10. Entonces anoto 10 igual a menos 180. Entonces aquí anoto y digo, el resultado sería siempre considerar el número real y positivo de resultado sería 7.53 radianes por segundo. Esta frecuencia la evalúo en la ganancia del sistema, la cual me daría lo siguiente. Entonces aquí anoto K sub G, que sería la expresión de la ganancia. Ahora tengo que evaluar la frecuencia, es 12 dividido raíz cuadrada de omega CF. Entonces que anoto sería omega CF al cuadrado más 10 al cuadrado. Y si evalúo esta frecuencia me daría, vamos a ver 0.958. Entonces aquí 0.958. Y el margen de ganancia me daría, que es 1 partido de la ganancia evaluada, y me daría 1.04. Entonces aquí sería 1.04. Una estabilidad bastante justa ahí. Entonces, teniendo esto, sería que el margen de fase es 107 grados y el margen de ganancia sería 1.04. El margen de fase entonces dio mayor que 0 y el margen de ganancia dio mayor que 1. Por lo tanto, podemos indicar que al cerrar lazo control, este sistema, con las condiciones que está, sería estable.